buenos días a todos. Me toca ya pasar de la infraestructura más general a los temas del transporte en particular. Ya nos vamos enfocando un poquito más en este tema y me gustaría hacerlo con algunos mensajes en tres temas. Primero, los objetivos generales de la política del transporte, alguna definición de a qué apunta, qué es lo que abarca el sector. No todo el mundo piensa lo mismo cuando hablamos de transporte. Segundo, algunos comentarios sobre qué está pasando en el mundo en general con esto. Hay algunas tendencias que me parece que vale la pena destacar. Hay muchos cambios en lo que pasa en el sector en sí mismo, cambios tecnológicos, etcétera, y también en la forma que se analiza y se lo percibe. Y tercero, inevitable, algunas reflexiones sobre nuestro país, sus principales retos, en forma sintética. El tema da para mucho. Yo voy a tratar de pasar un poquito rápido, incluso en algunos slides. No me voy a detener mucho, quedará para que después quiera mirarlo un poquito mejor. Primer punto respecto al transporte. El transporte existe porque existe el espacio. Trabajamos en un lugar y vivimos en otro. Producimos en un lugar, consumimos en otro. Esa necesidad de movimiento es satisfecha por distintos modos de transporte, que son respuestas que la tecnología fue dando a lo largo de los siglos. La unión entre ellos, entre la necesidad de movimiento y estos modos de transporte, son los flujos, que es lo que nosotros vemos. Es relevante, absolutamente relevante, mucho más de lo que dice normalmente es a la participación en el Producto Bruto. Fíjense, eso solo refleja el valor agregado de las empresas de transporte y más o menos la mitad de la actividad del sector se hace por medios propios, empezando por el automóvil particular, empresas con sus propios vehículos, etcétera. Con lo cual, realmente el rol o el peso que tiene la economía es muy grande, atraviesa prácticamente todas las actividades de la sociedad. Es un componente crucial en la inversión pública, es el principal, y un generador de empleo de mucho peso también. ¿Qué es lo que abarca? Les decía, el transporte y estos flujos son de distintas escalas. Hay flujos urbanos que ocurren dentro de la ciudad, interurbanos entre distintos ámbitos urbanos, ciudades, o zonas rurales y ciudades, y internacional, sea países vecinos o incluso de ultramar. Y los dos grandes componentes son la demanda de pasajeros y de cargas, mover gente y mover bienes. Si uno combina esto, da como 6 cuadritos, que serían las grandes áreas de actividad del transporte. El transporte urbano de pasajeros, el transporte urbano de cargas, del que se hacía alguna referencia recién con toda esta la logística y la última milla, interurbano de pasajeros, de cargas y así sucesivamente. Y como vemos, dentro de ellos hay una cantidad de modos de transporte que se desempeñan y que de alguna manera participan en forma conjunta, compiten a veces no. Y eso da una idea entonces de todo lo que abarca el transporte. 2 comentarios sobre esto. Una particularidad es que para brindarse estos servicios necesitan 2 grandes componentes, la infraestructura y los servicios en sí mismos. La infraestructura brinda unos servicios, pero hay servicios al usuario que se los da una empresa de transporte que a su vez usa la infraestructura. Eso hace que, haya una trama bastante compleja de actores para lograr brindar este servicio. Y el segundo punto es que hay toda esta diversidad de modos que hay. La verdad que le juega un poco en contra al transporte, porque uno va a encontrar sin duda especialistas en ferrocarriles, en temas aéreos, marítimos, portuarios, y cada uno sabe de su pedacito. Y una comunidad más que analice esto en su conjunto y las interrelaciones es bastante escasa y es más difícil de lograr. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tiene el sector, es poder empezar a tener políticas más integradas que abarquen todo el conjunto. Políticas, ¿por qué políticas públicas? Mire, el sector público ha tenido un rol rector en temas de transporte. Ya las primeras referencias las hacía Adam Smith al final del siglo XVIII. Es evidente que por las externalidades que tiene, positivas, negativas, y la naturaleza de sus mercados, el sector público siempre tiene una participación alta. En políticas, fijando direcciones, y después en planes, proyectos, ya bajando a temas un poquito más operativos. El sector privado siempre ha tenido un rol enorme en todo lo que es la operación del transporte, la provisión de construcciones, la provisión de equipos, etcétera. Y hay que destacar que en los últimos años se ha sumado con mucha fuerza ya la sociedad civil. Realmente, para poder desplegar estas redes de infraestructura y estos servicios, sí, es necesario que haya financiamiento, como se decía recién, es necesario que haya instituciones también, porque hay que preparar los proyectos y llevarlos a cabo, eso no es tan fácil, y también hace falta tener ciertas licencias sociales y ambientales. Si no, aunque estén las otras 2 condiciones, a veces las cosas no se hacen. La sociedad no es como era hace 50 años, es tremendamente activa, participa, opina y puede bloquear.
Hoy no entender esa capacidad que tiene la sociedad y no saber manejar estos mapas de actores realmente puede hacer que iniciativas muy buenas y muy bien intencionadas después no se puedan llevar a cabo. Un tema para destacar. Yo creo que los ciudadanos comunes en general no tenemos idea de cómo se ha multiplicado el movimiento en el planeta. Ha crecido por magnitudes que son difíciles de calcular, no hay datos, casi ni se pueden graficar, ni siquiera con escalas logarítmicas. Lo que se mueve en este mundo, entre lo que ha crecido la población, lo que ha crecido el consumo, lo que ha crecido lo que viajan las personas por año, es impresionante. O sea, nosotros realmente estamos en un mundo en movimiento, los propios desarrollos tecnológicos del transporte han ayudado a que eso ocurra, eso tiene muchos lados positivos, pero también tiene algunos lados negativos. Consume muchísimos recursos, recursos energéticos, consume suelo urbano, por ejemplo, en grandes cantidades, y también genera impactos no deseados, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, ruidos y una cantidad de fatalidades, muertes, etcétera, que no son menores, mueren más de 1 millón de personas por accidentes carreteros en el mundo por año. Entonces, todo eso ha venido incrementando el interés en las políticas públicas. Estas políticas públicas son relativamente más modernas en el sector. Antes de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba mucho de esto. Esto es algo relativamente moderno. Y hoy está, digamos, como tomando, escalando en las agendas de política pública. No es fácil establecer esas políticas porque uno diría, bueno, si el rol del transporte es asegurar este movimiento de personas, de bienes en condiciones de calidad, etcétera, etcétera, y sin impactos negativos, bueno, ese sería un objetivo, pero creo que la sociedad pide mucho más de eso. Además quiere que el sistema sea limpio, que genere empleo, que utilice equipos nacionales, que contribuya a la integración territorial con los países vecinos, a la cohesión de nuestro territorio, a la inclusión social. En fin, va pasando como tantas políticas que cada vez se van entrelazando más y realmente hay un desafío institucional. Hoy no es cuestión de pensar solamente en los aspectos técnicos del transporte, sino cómo engarzar esta política de transporte con muchas otras políticas públicas. Tal vez uno de los desafíos de gobernar en el siglo XXI, justamente es poder armonizar distintas políticas que tradicionalmente se han manejado de forma muy independiente. Mirando un poquito qué es lo que se hace en el mundo, en la universidad en la que yo estoy hicimos hace 2 o 3 años un análisis de una cantidad de políticas de 15 países del mundo. Es muy detallado, no voy a entrar ahora, pero claramente lo que uno ve es que entre los países en desarrollo realmente hay una intención de desplegar redes, de crecer, de cubrir esas brechas de las que se hablaba hace un rato, y en los países más desarrollados, en cambio, las políticas van teniendo otro perfil. Se habla mucho de la gestión de la demanda. No solo es cuestión de ver cuánto va a hacer falta y construir infraestructura y cosas y servicios para satisfacerlo, sino buscar algunos esquemas que permiten que esa demanda baje un poquito. Por ejemplo, reducir picos temporales, etcétera, que son tan fuertes. También hay mucho énfasis en la temática ambiental, que es cada vez más fuerte, que atraviesa el sector, y en los temas de seguridad vial. El mantenimiento es cada vez más importante y todo esto que se llama globalmente la gestión de los activos, sacar mayor provecho de la infraestructura existente, es un punto muy importante y eso tiene implicancias en las inversiones. Hace un ratito el ministro nos contaba que hay sectores de distribución de agua que tienen 50% de pérdidas, ¿no es cierto? Bueno, o sea, hay mucho que trabajar para hacer que funcione mejor lo que existe y no solo pensar que hay que seguir invirtiendo, aunque sin duda las necesidades de inversión siguen siendo muy grandes. El cambio climático hoy atraviesa fuertemente. El sector transporte es uno de los grandes generadores de emisiones de gases invernadero. Ahí depende de cómo se lo mida, las cifras pueden cambiar, pero es un actor principal y probablemente sea un poco como la bestia negra, el más difícil pensando hacia futuro cómo hacer para reducir las emisiones. En el grafiquito de la izquierda estaría una línea negra que si realmente el mundo sigue creciendo, la población un poco, tal vez no tanto, pero los consumos sí, la gente viaja más, consume más, se produce más, los países en desarrollo crecen y bueno, entonces los niveles de emisiones seguirían creciendo fuertemente. De acuerdo a las metas que se ha fijado en el Acuerdo de París, etcétera, la idea es bajar, así como están esas 2 líneas de colores, según lo ambiciosos que seamos. Bueno, hay una expectativa que la tecnología ayude a hacer ese giro, pero la verdad que no es tan fácil, ¿eh? Es un tema muy difícil. Si los países crecen, la gente prospera,
se va a mover más, va a consumir más. Bueno, ¿cómo hacer para que eso no redunde en emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global? El grueso del desafío realmente está en los países en desarrollo. Ellos, que no son los que han causado el calentamiento global hasta ahora, son donde está la expectativa de que haya un crecimiento mayor de emisiones. Se habló hoy ya también que está empezando a haber agendas globales en estas políticas, no solo nacionales. La Argentina ha adherido, como tantos países, a esta Agenda 2030 y los objetivos que se han fijado de 2015 a 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene una diferencia bastante notable con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los que rigieron del 2000 a 2015. Le da un rol más importante a la infraestructura. En los anteriores solamente el agua era un punto importante, ahora no. El transporte, sobre todo en los aspectos ambientales y sociales y de la inclusión, está muy metido, la energía eléctrica también, bueno, y el agua, obviamente. Acá está. También, aparte de estas grandes tendencias externas, una tendencia importantísima es que es un sector que hoy lo vemos de una manera y se están avisorando cambios enormes, cambios tecnológicos muy grandes. Hasta hace poco los veíamos muy lejos, hoy no los vemos tan lejos, no solo porque pasa el tiempo, sino porque se aceleran las cosas, ¿no? Pero acá pongo algunos ejemplos de algunas cosas, el tema de todo el cambio en la forma que se conciba el automóvil, con los autos autónomos y compartidos y eléctricos, etcétera. La digitalización de la logística, de la que se habló un ratito, toda la disponibilidad de datos hoy a través de los movimientos con los teléfonos, prácticamente se puede conocer la movilidad de una sociedad en forma completa y rápida. Realmente eso está cambiando muchísimo. No solo va a cambiar la tecnología en el transporte, sino que probablemente cambien las costumbres de quienes usan el transporte, sean usuarios particulares, sean empresas que modifican sus procesos de gestión. Esto impacta en el empleo. Realmente estamos, digamos, en un momento de cambio y tal vez este gráfico resume un poquito cómo veo yo qué es lo que ha pasado en esta forma de tener políticas y planes de transporte en las últimas décadas, ¿no? Donde se empezaba, digamos, en la posguerra con una idea de decir, bueno, a ver, planifiquemos qué demandas va a haber para ver cuánto desplegamos de infraestructura adicional. Eso se hacía apoyándose en unos modelos que los manejaban unos técnicos encerrados en un cuartito. Eso fue cambiando después la práctica de la planificación. Empezó a haber una participación mayor de los estamentos de gobierno, con más actores involucrados. Se fue amplificando también la manera de evaluar los proyectos. Y yo creo que cuando se mire un poquito la historia del transporte dentro de 300 años, se diga que el paso del siglo XX al siglo XXI fue un momento de una transición importante, donde ya se pasa un poco de eso de decir, bueno, a ver, díganme qué demandas hay, a ver cuántos infraestructuras y servicios desplegamos, para decir, bueno, a ver, pensemos en un sistema que sea sostenible. O sea, el transporte también le ha llegado, como tantos otros sectores de la vida, esta idea de la sostenibilidad, lo que se venía viendo a fines del siglo XIX, del siglo XX, con un crecimiento fenomenal, realmente es difícil pensar que eso podía seguir y seguir así eternamente. Entonces, hoy sí está habiendo bastantes cambios, también, bueno, en los instrumentos, en los métodos de evaluación, pero me parece que estamos ya como ante un cambio de paradigma, un poquito en la forma de pensar en el transporte, donde el título de la película, el tema dominante, realmente es Transporte para el Desarrollo Sostenible. Hay un punto que les quería comentar, no tiene tanto que ver estrictamente con lo que venía diciendo, pero me tocó participar hace unos días en el T20, que es otra de las ramas del G20, de los think tanks, de los organismos de pensamiento, y compartir panel con personas de otras partes del mundo. Y me impresionó el peso que está teniendo en el planeta y que nosotros acá no lo sentimos mucho. Esta iniciativa lanzada por China en el año 2013, de lo que llaman el nuevo camino de la seda, que incluye toda una enorme inversión, un despliegue de un corredor de infraestructura terrestre, ferroviario, desde China hasta Europa, y también mejorar todo el camino marítimo a través de puertos y algunas otras mejoras para facilitar el comercio. China ha apostado muy fuerte en esto. Bueno, obviamente hay muchas interpretaciones. Algunos lo pueden ver más bien como una forma de colaborar con el desarrollo del mundo, otros lo ven más bien como una estrategia geopolítica, porque la geopolítica ha vuelto con fuerza, y dentro de sus instrumentos el despliegue de infraestructura es una de las herramientas y una de las fuertes, ya que China
creó un banco para esto, creó un fondo específico dentro de ese banco, financia en países muchísimo, eso tiene efectos positivos, ha habido también muchas quejas que implican muchos endeudamientos, en fin. Pero este es un tema que está pasando con tremenda fuerza. Hoy otras regiones del mundo están viendo, bueno, a ver cómo contrarrestamos esto. Entonces, esta cuestión del financiamiento de la infraestructura también, además de entrar en todos los temas técnicos y financieros tradicionales, está viéndose influida por toda esta cuestión de geopolítica y del apoyo a las inversiones. Algunas reflexiones sobre nuestro país y con esto quisiera ir ya terminando. Yo me gustaría atacar 3 temas generales y después plantear algunos que ya son más específicos. Dentro de esos más generales, me parece que nosotros tendríamos que poner mucho énfasis en cómo planificar y seleccionar prioridades. Que hay que invertir mucho es obvio, no hay trabajo, no hay que no lo diga, se puede diferir un poco en las cifras, pero hay una brecha, hay un atraso en necesidad de infraestructura. Yo creo que lo que está pasando ahora es que hay un reconocimiento de que se trata no solo de que invertir más, sino que hay que invertir mejor. Porque el solo hecho de invertir en infraestructura no asegura que uno tenga los resultados deseados. Ya no hay que mirar, la clave del éxito no debería decir cuánto gastamos ni cuánta obra hicimos, sino qué impacto tuvo en la competitividad de las empresas, en la calidad de vida de las personas. Entonces, dentro de eso, si uno revisa un poquito en la Argentina cómo se toman las decisiones, cómo se eligen los proyectos, si realmente se piensa, si tenemos planes de largo plazo, y yo creo que el resultado no es muy bueno. Si uno mira las buenas prácticas, la OECD en general tiene manuales de cómo debería enfocarse este tipo de cosas, en general estamos un poco improvisados. Me parece que ese es un punto donde hay que poner atención. El otro es el tema de las competencias en un Estado federal. Me centro en un caso, por ejemplo, es el tema del transporte urbano, que ahora va a estar en los diarios por el tema de los subsidios. Antes nadie le importaba mucho porque no había que poner mucha plata, ahora sí, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es? ¿Eso debería ser obligación de la nación, de las provincias, de los municipios? Somos un país federal, realmente debería ser básicamente responsabilidad local, pero en los países federales del mundo en general, con altas tasas de urbanización, los gobiernos nacionales nunca se desentienden de eso, tienen lineamientos de política vinculados incluso a estas agendas globales y compromisos que toman, como los de emisiones o los de inclusión social, y lo que suelen tener son grandes políticas nacionales y mecanismos de apoyo a las autoridades locales. Yo imagino en una Argentina, por ejemplo, que hubieron los programas nacionales de apoyo al transporte masivo, de apoyo al transporte al desarrollo de ciclovías o de apoyo a otros elementos, ¿no es cierto?, técnico y financiero, para que sean los locales los que realmente planifiquen y ejecuten las cosas. Y que no es que la nación le dé la espalda. Tampoco me parece bien que en la nación se diseñe la ciclovía de una ciudad en particular, eso lo tiene que hacer el gobierno local. Me parece que ese tema de ver quién es responsable de cada cosa en el tema del transporte urbano merecería una discusión un poco mayor. Y el tercer tema que les quería comentar está referido al tema de la participación privada en la infraestructura. Yo la veo con una mirada positiva. A mí me parece que la inversión privada realmente puede colaborar. Hay buenos ejemplos en el mundo, hemos tenido buenos ejemplos en la Argentina, pero hay un punto sobre el que me gustaría llamar un poquito la atención. Cuando participa el privado en una inversión en infraestructura, esa inversión de capital después la tiene que recuperar. La recuperación, si no, no va a entrar nunca. Y la recuperación, en última instancia, recae en 2 actores posibles, o los usuarios que pagan tasas, peajes, tarifas, lo que fuera, o finalmente el Estado. Entonces, a mí el temor que tengo es que en un país donde en general además tenemos tarifas relativamente bajas, muchos proyectos que proponemos para hacer con participación privada, finalmente los va a terminar pagando el Estado. Entonces, con eso se va armando todos unos compromisos de pago a futuro, que en muchos casos están atados a moneda extranjera, donde realmente podemos tener riesgos también de descalces de monedas, y me da la impresión que es un instrumento muy interesante para usarlo, pero que al PPP yo le sumaría una cuarta P, que es la P de la prudencia. O sea, usarlo en aquellos casos donde realmente hay obras que sí es importante que las hagamos pronto, porque el paso del tiempo juega muy negativamente si no las tengamos, pero no pensemos que al no tener plata pública todo lo vamos a hacer por la vía de PPP,
porque realmente me parece que eso lo único que va a hacer es crear, más allá de que microeconómicamente el modelo funcione bien, a nivel macro puede crear una carga fiscal que me parece excesiva para los años del futuro. Yo creo que hay que ponerle un poquito también la mirada macro hacia futuro del tema de los PPPs. Fíjense, ahí muestra lo que es la inversión en el sector transporte en América Latina. En azul es la inversión pública, en naranja la inversión privada. Ha tenido un rol importante, ha sido muy fuerte en carreteras. En los últimos años, sobre todo en aeropuertos, en Brasil. El sector portuario fue también un sector donde la inversión privada realmente funcionó bien. En el mundo, en general, las carreteras tienen mucho peso, pero tal vez aeropuertos y puertos han tenido un poquitito más. Y está pasando una cosa, América Latina ha sido un continente donde la participación privada en infraestructura fue mayor que en cualquier otra región del mundo. Hasta el año pasado en Asia fue mayor, en América Latina en el año 2017 básicamente bajó bastante. Y para completar, y esta es la última lámina, dentro de los problemas que hay en la Argentina son del sector transporte, son infinitos, ¿no es cierto? No es un sector donde haya una bala de plata, que uno dice, bueno, si hacemos esto arreglamos todo. No, es una agenda compleja, extensa, con muchas facetas. Si es por elegir temas, yo propondría 5 que me parece que son de los más gordos. Uno es el tema de nuestro desarrollo de red vial. Realmente nosotros tenemos una agenda atrasada de caminos tal vez que no están en buen estado, que son subestándar, y problemas de capacidad serio en muchos corredores. Nosotros hemos quedado muy cortos en ampliar capacidad en carreteras. Ahí hay un tema que va desde las grandes troncales hasta los caminos rurales. El segundo, el tema del desarrollo ferroviario de cargas. Es un tema, nosotros tenemos una matriz muy distorsionada, hoy el transporte carretero es el 93%, más o menos el transporte ferroviario será un 4% del movimiento de cargas, es muy chiquito, el cabotaje fluvial marítimo también ha bajado mucho. El tema del transporte urbano, yo creo que el país tendría que tener una política nacional de movilidad urbana, de nivel nacional, con programas de apoyo y articulada con provincias o municipios, según los casos, para ayudarle a facilitar los movimientos de las personas en las ciudades. El tercero es la estrategia de puertos y vías navegables. ¿Y por qué le pongo mucho énfasis a esto? Porque ha habido muchísimos cambios en el mundo. Los buques cambiaron radicalmente en los últimos años y nosotros en cierta medida estuvimos perdiendo el tiempo. Y ahora enfrentamos un contexto en el que los estados tienen pocas herramientas, las navieras hacen, deshacen, los operadores portuarios son grandes empresas de alcance mundial. Y bueno, ¿qué política pública hacemos? ¿Cómo hacemos para poder asegurar nuestros flujos y nuestra integración en los mercados mundiales? Me parece que eso requiere un pensamiento más profundo. Y un último tema un poco especial, me parece, es el tema del área metropolitana de Buenos Aires. Son 14 millones de habitantes, hay varias jurisdicciones intervinientes, la nación tiene un rol muy fuerte, porque como muchos servicios pasan de una jurisdicción a la otra, eso lo maneja la nación, los trenes también son de jurisdicción nacional, la provincia de Buenos Aires tiene algunas cosas, la ciudad otra, y lo más que hemos logrado en estos últimos 20, 25 años es tener una mesa de coordinación, pero realmente lo que muestra el mundo y hacia donde deberíamos marchar es una autoridad que tenga un poquito más de dientes, capacidad de financiamiento y que le dé el tratamiento que esto tiene. No es un tema nacional, es un tema local, pero local integrando varias jurisdicciones, que es justamente un área metropolitana. Bueno, el tema del transporte es enorme, infinito. Después tal vez en alguna pregunta, si quieren, profundizamos alguna cosa y con esto termino. Gracias.